No estoy roto, estoy aprendiendo a hablarme con amor mientras me vuelvo a amar. ¿Alguna vez has sentido que ya no querías herirte, pero tampoco sabías cómo sostenerte? Cuando inicias un trabajo de sombras, sientes que todo se está rompiendo y se está derrumbando, pero ya acabó esa parte y ahora me toca sostener lo que quedó. Y yo te pregunto, ¿y si el verdadero reto del trabajo de sombras no es aceptarte ni aceptar lo que pasó, sino aprender a tratarte bien después de todo lo que viviste? Este episodio es la continuación del trabajo de sombras, pero no hablaremos del derrumbe, sino de lo que pasa después, cuando el polvo baja, cuando ya no eres esa persona traicionada, pero todavía no sabes tratarte con amor. Vamos a hablar de la autocompasión, esa parte silenciosa del despertar que nadie nos enseña. Y una vez que al fin ves tu sombra, empieza el verdadero trabajo, aprender a quedarte. Bonsoir, mis amis ponchas, y senjek magapichas. Hoy les voy a hablar sobre el eco después del caos de trabajo de sombras. Esta es la parte 2. La primera parte se las voy a dejar aquí anclada en algún lado. Y si no, pues ya en la descripción. Esto es qué pasa después de que iniciamos un trabajo de sombras. Por eso este ya no es especial, a diferencia del anterior, que sí era un especial. En este simplemente vamos a hablar de estas crisis que suceden con el trabajo de sombras. Cuando vivimos un trabajo de sombras, a veces nos sentimos mal porque después del caos no llega una iluminación. Viene un silencio, viene un momento de quietud, un vacío raro de haber visto lo más crudo de tu vida, de saber cómo eres hoy en día y también no sabes qué hacer con eso. Dejas de ser la persona que eras antes, pero tampoco llegas a esa nueva versión que quieres ser. En este episodio quiero hablarte un poco sobre esos momentos de silencio, esa paz que puedes construir después de iniciar un trabajo de sombras y aceptar que ya terminó esta parte del derrumbe, pero ¿y ahora cómo me reconstruyo con ternura? Existen tradiciones de rito de paso, como las que estudiaba el antropólogo Victor Turner, y nos habla de estas tres etapas fundamentales: la separación, el umbral y la reintegración. Hoy yo te quiero hablar del umbral, porque sí, ya tuvimos este momento de sombras, ya vimos qué es lo que está pasando, ya podemos entender de dónde vienen nuestras heridas, pero ¿y luego qué sigue? Esta etapa también es nombrada luminalidad. Es un espacio incierto, pero también es el más poderoso pero también es el más poderoso del trabajo de sombras, porque aquí es donde ves por quién fuiste realmente y decides qué partes te vas a llevar. ¿Ok? Todo esto es el desastre y el derrumbe de lo que era yo, pero ¿qué partes puedo rescatar? ¿Qué partes ya no voy a implementar? ¿Qué cosas voy a hacer con el nuevo yo? En un terreno emocional, espiritual, psicológico, donde no hay respuestas claras, pero sí un gran potencial de transformación. Tú no vas a tener ni idea de lo que está pasando, no vas a tener ni idea de hacia dónde vas, pero quiero que veas esta etapa como aquella en la que paso a paso vas a ver qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas te estaban haciendo daño y quién quieres ser en algún punto. Es muy común que en esta etapa te sientas perdido. Sí, ya todo lo malo pasó. ¿Y luego qué? Estás en esta situación en la que no sabes qué tanto perdiste y te da miedo saber que te perdiste en el camino. Muchos nos sentimos perdidos, muchos sentimos que todas las personas buenas que nos rodeaban nos alejaron, pero también debemos de ver que es parte del camino, es parte de un trabajo de sombras. Ok, ya entendí mis sombras, ya entendí qué quiero hacer, ya entendí para dónde quiero ir. Ok, ya lo entendí. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a estar en esta etapa en la que vamos a analizar, ok, ya todo este derrumbe sucedió, ¿dónde estoy? Vamos a hacer estos ejercicios bien chiquititos en dónde estoy, a dónde quiero ir. No estamos retrocediendo, no estamos diciendo, ay, yo quería estar allá y probablemente es
parte de esta transformación. Decir, es que creo que yo estaba mejor cuando estaba haciendo esto. Y eso no es un retroceso. Eso es simplemente esta gestación del nuevo ser con este trabajo de sombras. Y si yo les voy a hablar de algún arquetipo que me recuerde mucho a este umbral en el que estamos viendo qué sucede, yo les voy a hablar sobre el ermitaño, porque es esta figura que no ilumina un camino certero, sino que solo puede ver el siguiente paso y sostiene su pequeña luz que le permite ver a través de la oscuridad. Quizás no puede ver con claridad hacia dónde va a llegar, pero está tranquilo, no tiene estas ganas de correr porque sabe que paso a paso llegará a algún lugar y si no es el lugar en el que quería estar, al menos ya sabe que se puede regresar. Que creo que eso es lo más importante del trabajo de sombras, que en realidad es solo moverte y moverte despacio, no tienes que correr. Y si hablamos de un trabajo de sombras en el que realmente has derrumbado todo lo que tú conocías y estás empezando de nuevo desde los cimientos, una sanación inmediata sería imposible. A mí me gusta mucho esta analogía de algunas plantas como lo son el bambú. Tardan años, tardan siglos en crecer, pero es porque están construyendo una red de raíces que les permitan sostener su altura. Y estamos en este proceso en el que vemos una tierra vacía, pareciera que no hay nada, pero no sabemos qué tanto se está construyendo abajo. Por eso yo les pido que reconstruyan desde los cimientos. Este quién soy, qué quiero ser, a dónde quiero ir son importantes, pero tenemos que empezar con quién era, qué quería, hacia dónde fui, que ya no quiero en mi vida. Tenemos que manejar toda esta energía y empezar a reconstruir un yo desde toda esta información que hemos ido recuperando a lo largo de los años. Entonces, no solo es quién fui, también es de dónde viene. Eh, yo siempre les digo, revisen sus espejos, revisen sus historias familiares, porque si las estamos repitiendo cíclicamente a lo largo de nuestra vida, en realidad también podemos decir hasta aquí. Podemos ver el panorama, decir ya no más, hasta aquí. Y esta sanación suele ser lenta, suele ser invisible y profundamente incómoda. Por eso está bien tomarte un respiro, está bien decir, ok, yo ya llevo haciendo esto meses, me va a tomar una semana, un mes para mí. Ok, estuvo feo, ok, no sé a dónde me va a llevar y me está haciendo sentir mal. Ay, qué bonita es el universo. Me voy a permitir gozar parte de este proceso. Me voy a permitir tomarme un descanso, me va a permitir disfrutar de los días. Lo que viene después de todo el caos es un montón de procesos, es un montón de análisis. Y está bien tomarse un descanso, está bien pausar un segundo. Y para la psicología contemporánea se ha empezado a popularizar este nombre de el vacío post-insight. Una vez que ya tienes toda la información, te empiezas a sentir vacío, empiezas a sentir que ya no sabes qué es lo que en realidad querías construir, empiezas a cuestionarte todo y ahí es donde en realidad tenemos ese verdadero punto en el que podemos crecer, porque ya vamos a bajar los niveles de estrés, de ansiedad. Al final de cuentas, todo lo que pasó con este derrumbe nos deja en vacío y así podemos construir sin estrés, sin ansiedad, sin esta necesidad de llegar a algún lugar, porque ni siquiera sabemos qué hay adentro. Y por eso es esta parte de tómatelo con calma. Esto es algo que se ha estudiado por muchísimas personas. Existe, no eres la única persona que se siente perdido, no eres la única persona que siente que ya se quedó sin nada. Todos hemos pasado por esto, algunos lo seguimos pasando. Simplemente es ver qué sucedió, ver qué quieres que suceda e ir construyéndolo. No tienes que correr, no es una carrera, es simplemente vivir cada momento que tienes presente. Y lo más difícil de esta etapa del umbral en el que no sabes qué va a suceder es porque ya entendiste cómo no quieres que sea tu vida, pero todavía no sabes cómo vivir una vida distinta. Esto es lo que llega a ser sumamente complicado porque, ok, ya no quiero
levantarme todos los días a las 6 de la mañana. Ya lo intenté, no me gustó. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, ¿a dónde voy? ¿Y cómo voy a vivir mejor esa vida? Y terminas llegando a esta tierra nueva sin saber nada. Entonces, tienes que crear tus mapas, tienes que crear de nuevo, desde cero. Y eso lleva muchísimo tiempo y mucho trabajo. Por eso la psicóloga estadounidense Christine Neff, entre autoaceptación y autocompasión. Podemos ver la autoaceptación como duele. Aquí duele. Si me toco aquí duele. Ok, todo esto duele. Pero la autocompasión es, si aquí me duele, ¿por qué voy a usar esta mano? Si esta mano me duele, ¿por qué me voy a apoyar en ella? Y debemos de ver que el conjunto de ambas cosas, aquí me duele y la tengo que cuidar porque me duele, me va a llevar a construir una nueva realidad que complemente lo que quiero en algún futuro. Necesitamos tomar las cartas en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en todo lo que queremos construir y pensar que es una práctica diaria, constante, consciente, que no solo va a funcionar una vez que ya lo entendí. Y entender que como estás construyendo esta nueva realidad, como no sabes hacia dónde vas a ir, es válido que sea complicado para ti crear desde cero. Es decir, no solo necesitas entenderlo, necesitas que sea una práctica diaria en la que tú vas a crear esta nueva realidad. Este momento no se va a llenar de respuestas, de señales que te lleven a esta nueva vida. Este momento te va a servir para sostenerte en lo que tú creas esa nueva realidad. Y por eso es muy común que después de este trabajo de sombras, después de que veas todo lo que hay que construir, todo lo nuevo que tienes que ver, ocurran algunas recaídas, hagas estos pasos en reversa. Pero esto no es una debilidad, sino es porque nadie nos enseñó a tratarnos con amor cuando ya estamos en emergencia y aún no nos sentimos seguros ni cómodos en esta situación. Aceptar quién eres es el primer paso y el segundo es darte cuenta que no sabes hacia dónde vas y tratarte con amor porque sabes que apenas lo estás empezando a trabajar. Y sí, ya viste qué es lo que estaba mal, pero ¿y ahora? ¿Cómo podrías vivir tu vida sin exigirte constantemente, sin lastimarte y sin juzgarte en automático porque estás repitiendo las cosas que ya dijiste que no ibas a repetir? Nadie te enseña cómo reconstruirte cuando ya viste cuántas grietas había, cuando ya entendiste todo. Nadie te enseña a vivir esta nueva vida. Y sí, puedes aceptar todas las cosas que haces, puedes aceptar de dónde vienen, pero nadie te enseña a cuidarte y mucho menos a tratarte con cariño cuando lo que quieres hacer es reconstruir. Y el día de hoy ya es visible para ti todas estas huellas que vienen desde tu sombra, ya no niegas que existen áreas de ti que no has trabajado, pero tampoco sabes vivir con ellas y mucho menos sabes tenerte compasión cuando repites estos patrones. Cuando yo terminé esta primera parte del trabajo de sombras en el que yo creía que ya estaba y que solo era eso, simplemente seguí para adelante porque pues eran trabajos de sombras que según yo eran muy pequeños y no era la gran cosa. Pero una vez que vi que solo ese era un pequeño piso de mi torre y ya que la torre se destruyó por completo y que ya todo sucedió, él ya no podía fingir que nos había pasado, que no te sientes libre. Trabajar tu sombra no te hace sentir libre. Trabajar tu sombra me ha hecho sentir vacía. Duele más porque antes siquiera sentía algo. Hoy ya no siento nada. Y lo peor es que no sabes cómo sostenerte cuando te sientes de esta forma. Y estoy hablando de esta etapa que llega después de estos colapsos emocionales en los que ya viste todas tus heridas, ya hasta puedes saber cómo vivir con ellas, pero aún así te hacen daño. Y, y es porque necesitas silencio, necesitas una pausa, estos momentos de introspección. Y sí, aceptar lo que pasó te da un alivio, pero nadie te enseña a cuidarte, nadie te enseña que está bien si alguna vez tienes un retroceso, porque no estás regresando. Simplemente les digo, es esta espiral
que uno siente que se regresa, pero en realidad es parte del camino, porque nadie puede tener este camino lineal. Y estamos rodeados de mentiras, rodeados de información que se contradice. Muchas veces he escuchado que una vez que trabajas con tu sombra, puedes empezar a manifestar, a tener toda la energía, pero nos enseñaron el final. Nadie habla de cómo es el recorrido. Te enseñan que sanar es parte de elevarse y que va a ser bonito, pero nadie habla de lo incómodo que es sostenerse después de haber visto todo lo que te duele. Y nos enseñan a que tienes que aceptar lo que pasó, a que tienes que mejorar lo que sucede, y como si todo esto fuera simplemente un montón de pasos, y en realidad si los tienes, como fueran un montón de pasos innecesarios que no deberías de tener en tu despertar espiritual. Y por eso discursos como todo es luz, ya pasaste lo más difícil, la sanación es rápida, son absurdos, porque tú tienes que empezar a tratarte con ternura, con cariño, sentirte vulnerable, encontrar tus espacios seguros. Y esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Si toda tu vida la has construido en cimientos que no te eran útiles, y si ahora ya ni siquiera tienes nada, tienes que volver a construir. Por eso yo siempre les digo que no puedes simplemente decir, mañana voy a ser diferente y cambiar toda tu vida. Puedes intentarlo, pero también necesitas esos momentos de cuidado y de reflexión. Y estamos en esta constante carrera como si evolucionar, dejar de estancarse, aceptarte, todo esto fuera tan sencillo, como si fueran un montón de pasos que tienes que seguir, incluso cuando todavía no has aceptado por completo y sigues sintiendo estas culpas por no tener esta versión mejorada, porque ya hice mi trabajo de sombra, ya lloré, ya sufrí, ya vi lo que me duele, ya lloré, ¿por qué no estoy allá? ¿Por qué no sané? ¿Por qué no es así rápido y todo sucede? Creas esta vida con constantes situaciones absurdas, pero existe tanto contenido centrado en ser poderoso, ser sanador, ser quien salió adelante, este glow up que vas a tener una vez que empiezas tu despertar espiritual. Pero nadie te habla de que a veces hay silencios que no puedes entender, que no vas a brillar porque inicias tu trabajo de sombras y que la evolución toma su tiempo, que lo que tienes que aprender a hacer es sostenerte día a día y tratarte bien. Y no necesitas sentirte mejor con toda la energía, con toda la actitud. Necesitas ser más amable contigo mientras estás aprendiendo a tratarte distinto. ¿Y qué pasa si te cuestionas si no estás haciendo lo suficiente o lo correcto solo porque no estás en tu meta? Aquí es donde yo quiero que entendamos que nada es una carrera y que todo es personal. En el libro Más allá del yo de Eckhart Tolle, advierte que incluso el ego es espiritual y busca validación. Por eso estos caminos de trabajo de sombra, de despertar espiritual, se sienten como una carrera, porque tú dices, esa persona ya lo logró, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Constantemente quieres ser esa persona que ya sanó, que ya lo superó, que quieres correr cuando ni siquiera te has podido levantar del piso. Y esta necesidad de estar siempre bien, de estar siempre perfecto, de ser siempre perfecto, se filtra hasta en lenguajes de bienestar, de sí, estoy bien, es una mañana perfecta, es una mañana maravillosa. A veces no te quieres levantar en las mañanas y está bien, pero son cosas que no hemos aprendido a aceptar y a validarnos ese cansancio. Pareciera que es un mandato estético en el que todos debemos de vernos perfectos, de ser estables, de ser iluminados, de ser funcionales, pero nadie habla de que este trabajo de sombra te hace pedazos y te hace sentir que no sabes hacia dónde vas realmente, porque la sanación profunda es disonante, no es un camino derecho. Les digo, o sea, si yo viera un camino espiritual convencional, lo ves así como una meta, una línea, ya llegaste, pero el real es un conjunto de círculos que te van llevando a ese lugar, pero vas y vienes. Sientes que a veces estás más abajo que antes, que a veces estás más arriba que antes, pero te estás moviendo y eso es lo importante.
La fisicoterapeuta Whitney Goodman señala que esta presión también genera lo que llaman vergüenza posterapia. Ese malestar que sientes al no ser esa nueva yo inmediatamente después de que iniciaste este proceso. Te sientes incómodo, sientes que estás perdiendo el tiempo, sientes que puedes hacer más, pero es que no es lineal y no es mágico y no es que truenes los dedos y ya eres otra realidad. Les digo, yo llevo trabajando en esto prácticamente un año y mi trabajo de sombras, según yo, ya estaba hecho y empecé este año y me di cuenta que no había trabajado nada y como dicen, se supone que yo debía llegar y romperla y no sé qué, y no pasó. Entonces tuve que regresarme y empezar de nuevo. Y eso duele, porque sientes que no eres ese nuevo yo que querías ser. Y a esto se le suma esta cultura de no puedes estar cansado, de tienes que avanzar. Y como nos lo explica Byung-Chul Han, nos exige rendir incluso emocionalmente agotados. Cuando ya no tienes nada, estás obligado a demostrar que hay más, que tienes algo, pero no nos damos este permiso de descansar. Y aunque estés descansando y estés sanando, constantemente te empiezas a comparar con los demás. Estás en esta cultura de ser más, de sentirte más, de poder con más, y se te olvida que somos humanos y nos agotamos. Y siempre vas a sentir que vas tarde, siempre vas a sentir que estás nadando en contracorriente, porque nadie nos enseñó que no debemos de estar comparándonos, que debemos de evitar toda esta mala energía de la que nos rodeamos, porque estamos en este constante comparar nuestro despertar espiritual con el de otras personas, como con el que nos gustaría que fuera, pero siempre vas a sentir que llegas tarde porque no es tu camino espiritual, estás viendo las ganancias de un camino espiritual. Y creo que la verdadera parte de este proceso que a mí me gustaría remarcar y decirles que más que un trabajo de sombras, descansar sin tener que justificarte, poder regresar a tus estructuras que estás construyendo apenas, un poco de la anterior, un poco de la nueva, y crear una nueva estructura. Quizás no sea perfecta, quizás te deje con más vacíos, pero vamos tratándonos con cariño, vamos poco a poco, no es una carrera. Y esta verdadera transformación va a empezar cuando tú dejes de tratarte como un enemigo, pudieras estar más delgado, pudieras hacer más ejercicio, porque duermes tanto. Tu cuerpo sabe lo que necesita. Y si tú escuchas a tu cuerpo, este te va a dar muchísimas victorias. Cuando eliges tratarte con ternura, incluso si todavía dudas, la autocompasión es elegir tratarte con ternura, incluso cuando estás lleno de dudas, y no es dejar de sentir algún dolor. Estás haciendo un trabajo de sombras, estás trabajando con tus inseguridades, estás trabajando con todo tu dolor, pero no te vas a abandonar solo porque te duele. Y tampoco te vas a exigir que seas una nueva versión el día de hoy. Les digo, el camino es muy largo y si vas a estar todo el tiempo y si todo el tiempo vas a estar nadando en contracorriente, va a ser muy difícil. Y quiero que te repitas mucho esta frase de, todavía no soy la versión a la que quiero llegar, pero elijo tratar con respeto y cariño a la versión que está hoy en día. Elijo tratarte con cariño, elijo entenderte, elijo aceptar que no siempre voy a tener toda la energía del mundo y también que renacer empieza cuando decido acompañarme, no cuando ya estoy sana y en el lugar perfecto. Yo necesito construirme poco a poco, no ver hacia dónde quiero llegar, a menos que tenga dudas de lo que estoy haciendo. Puedo ver un poco qué es lo que quiero llegar, pero necesito aprender a tratarme con cariño y con respeto. Y acá yo les agrego esta segunda carta de si la primera parte de este umbral lleva al ermitaño, la segunda parte yo creo que lleva a la templanza porque no es el nuevo yo, pero soy esta persona que empieza a tratarse con respeto, porque está llena de dudas, tiene muchísimas preguntas y no va a ser una evolución perfecta, pero ya se está moviendo.
Intento no abandonarme más en este proceso y sé que no va a ser repentino y no va a llegar de golpe. Somos como un río que aprendió a fluir sin forzarse a dónde va a llegar. Es un cuerpo que se permite curarse sin apresurarse a sanar. ¿Y qué pasaría si nos permitimos esta vulnerabilidad, esta ternura, este amor y este respeto, incluso cuando nos está rodeando el caos? Hablándoles un poquito más sobre la carta de la templanza en el tarot, la podemos ver como esta alquimia lenta y consciente. Es una energía del ajuste, de la paciencia, del equilibrio, que no busca perfección, sino quiere integrar todas las partes. En términos psicológicos, lo podemos traducir como una autorregulación emocional. Según el modelo de Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, cultivar autocompasión ayuda a disminuir la hiperactividad de la amígdala. Coloquialmente lo podemos llamar como el centro del miedo, y fortalece esta parte de tu cerebro que está asociada a tomar decisiones compasivas. Es decir, cada vez que eliges hablarte con ternura, estás literalmente reconfigurando tu sistema nervioso. Por ejemplo, Paul Gilbert, creador de la terapia centrada en la compasión, dice que esta práctica no solo es un acto emocional, sino filosófico. El cuerpo aprende a sentirse seguro cuando ya no es un refugio para ti. Por eso la transformación no siempre se nota, no se ve como un logro, se siente como una decisión diaria de no abandonarte y de cuidar estas partes que ya vimos que están rotas. Y bueno, ya vimos que hubo un derrumbe, ya nos tocó confrontarnos con esa realidad que no queríamos ver, pero ahora nos toca cuidarnos mientras crecemos. Quizás no sabes cómo, quizás te equivocas, pero prefiero seguir eligiéndome incluso sin certezas. Ya estoy en el camino. Ese creo que es lo más importante de este capítulo, la segunda parte del trabajo de sombras. Ya estoy en el camino, ya sé a dónde voy, ya sé que necesito trabajar. Y creo que gran parte de la sanación que se quiere lograr con este trabajo de sombras es cuando dejas de maltratarte, cuando dejas de hablarte con esa crueldad y empiezas a tratarte con cariño y respeto. Y creo que una frase que sí quiero dejar de close up: no estoy roto, estoy aprendiendo a hablarme con amor mientras me vuelvo a amar. Un amor propio real, el inicio del autocuidado va a empezar una vez que dejas de exigir resultados para validarte. En la psicología humanista, Carl Rogers habla de la aceptación individual positiva, una postura de respeto y presencia hacia uno mismo, incluso cuando no te sientes digno de amor. Esta aceptación no implica complacencia, sino compromiso con el cuidado propio en medio de la imperfección. Debemos de aprender a querernos y a cuidarnos como somos. Esta persona que tienes presente en ese espejo es quien te ha llevado tantos años y tienes que agradecerle porque a pesar de que no tenía las herramientas adecuadas, se ha podido mover. Quiero que pienses que estás justo donde debes de estar. Estás aprendiendo a quedarte contigo, aunque no sabes cómo. No estás estancado, solo no tienes todas las respuestas el día de hoy y no estás fallando si en realidad te está costando. Simplemente es intentarlo, ser compasivo, entender tus descansos y la mayor transformación que puedes tener de un trabajo de sombras es tratarte con dignidad cuando nadie te está mirando y elegirte aunque no te sientas listo, porque también eso es sanar. En fin, mis amigos, de este capítulo quiero que nos quedemos mucho con esta parte de: está bien no saber a dónde voy, está bien, tengo que tomarme mis descansos, mis respiros, no puedo estar todo el día nadando en contracorriente. Y espero que les haya gustado mucho, espero que les sirva, espero que todos ya puedan empezar su trabajo de sombras, se den cuenta que no es lineal y que no está fácil. Y creo que quiero traer a Terilla aquí, pero es que Jolita está aquí. Y bueno, mis amigos, ya se la saben, se suscriben al canal, le dan me gusta, me encorazonan y todo eso, sus comentarios. Y yo me voy a regresar a dormir porque yo estaba dormida y no me dejan dormir en mi camita. Nos vemos pronto, mes amis.
pinche universo, te la vuelas.